Estaba regando mis geranios en el patio cuando la voz de mi nuera retumbó por toda la calle Morelos. «Si no ayudas, lárgate». Mi corazón se agitó tanto que la manguera se me resbaló de las manos. Los vecinos que estaban barriendo sus banquetas se detuvieron. Doña Carmen, mi vecina de enfrente, se asomó por la ventana con cara de sorpresa. Don Raúl, que vendía elotes en la esquina, volteó hacia nuestra casa con el ceño fruncido. Mi nuera me estaba gritando en plena calle, como si yo fuera una cualquiera, una desconocida que le debiera dinero, todo por haberle sugerido que tal vez podría ayudarme con la comida del mediodía, ya que yo había pasado toda la mañana limpiando la casa solita, mientras ella veía sus telenovelas. Cuando entré a la casa, cerré la puerta despacio, como si fuera de cristal y pudiera quebrarme. Mis manos temblaban, pero no de coraje, sino de algo que no había sentido en años. Era la sensación de que después de 23 años criando sola a mi hijo Manuel, después de trabajar como sirvienta en casas ajenas para darle estudios, después de abrir las puertas de mi hogar cuando se casó con Esperanza, me había convertido en una carga, en un estorbo, en alguien que molesta solo por existir. Manuel estaba recostado en el sillón de la sala, viendo algo en su celular, haciendo como que no había escuchado nada. «Mamá», me dijo sin levantar la vista, «Esperanza anda nerviosa por el trabajo. Usted ya sabe cómo es». Siempre tenía una disculpa para ella. Siempre tenía que entender yo. Nunca era culpa de su esposa. Nunca era que me faltaran al respeto. Siempre era que yo no entendía, que era muy sensible, que debía ser más comprensiva con las presiones de la vida moderna. «Hijo», le dije tratando de mantener la voz tranquila, «yo también trabajé cuando tú eras niño. También tuve presiones. Pero nunca le falté el respeto a nadie en la calle». Manuel suspiró hondo, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas importantes. «Ay, mamá, no exagere. Esperanza solo estaba estresada. Mañana ya se le pasó». Pero yo sabía que no era solo estrés. Habían pasado 2 años desde que Esperanza y Manuel se mudaron a mi casa temporalmente, después de su boda. 2 años en los que poco a poco fui perdiendo mi lugar, mi voz, mi tranquilidad. Al principio, todo era miel sobre hojuelas. Esperanza me abrazaba, me decía «suegrita querida», me pedía consejos de cocina, me ayudaba a doblar la ropa. Parecía la nuera que toda madre sueña tener. Esa primera noche que se quedaron, recuerdo que Esperanza me dijo: «Doña Socorro, qué bendición tenerla cerca. Manuel me platicó que usted es la mejor cocinera de todo Guadalajara». Me hizo sentir importante, valorada. Pensé que por fin tendría la hija que nunca tuve, alguien con quien compartir secretos de mujer, alguien que me acompañara en las tardes silenciosas. Los primeros meses fueron así. Esperanza y yo cocinábamos juntas, íbamos al mercado, nos sentábamos en el patio a platicar mientras Manuel trabajaba. Ella me contaba de su familia en Michoacán, de sus sueños de estudiar enfermería, de lo mucho que amaba a mi hijo. Yo le enseñaba mis recetas familiares, le contaba historias de cuando Manuel era niño, le prestaba mis novelas favoritas. Pero después del primer año, las cosas empezaron a cambiar. Esperanza consiguió trabajo en una oficina del centro y llegaba cansada. Al principio lo entendí perfectamente. Trabajar todo el día agota a cualquiera. Pero luego empezó a llegar con cara de pocos amigos, a responder con monosílabos cuando le preguntaba cómo le había ido, a evitar nuestras charlas del patio. «Doña Socorro», me dijo un día cuando le pregunté si quería que le guardara comida, «ya no soy una niña, puedo cuidarme sola». El tono era educado, pero había algo frío en sus palabras, algo que me hizo sentir como si hubiera hecho algo malo sin darme cuenta. Empecé a caminar de puntitas en mi propia casa. Si ella llegaba cansada, yo me encerraba en mi cuarto para no molestar. Si tenía visitas, yo salía a comprar el pan para darles privacidad. Si quería ver televisión, yo me iba al patio aunque hubiera mucho frío. Pensé que tal vez necesitaba espacio, que yo había sido muy entremetida, que tenía que aprender a respetar su lugar como esposa de mi hijo. Pero nada de lo que hacía parecía estar bien. Si cocinaba sus platillos favoritos, me decía que no tenía hambre. Si no cocinaba, suspiraba como si yo fuera una perezosa. Si lavaba su ropa, me reclamaba que no era como a ella le gustaba. Si no la lavaba, andaba por la casa con cara de mártir, recogiendo todo con ruidos exagerados para que yo notara su molestia. «Mamá», me dijo Manuel una noche cuando traté de hablar con él sobre estos cambios,
Las mujeres son complicadas. Usted ya debería saberlo. Deje que Esperanza se acostumbre. Es normal que haya roces cuando dos mujeres viven en la misma casa. Normal. Esa palabra que se volvió la respuesta para todo. Era normal que Esperanza ya no me incluyera en las decisiones de la casa. Era normal que cambiara los muebles de lugar sin preguntarme. Era normal que invitara a sus amigas sin avisarme. Era normal que hablara de mí en tercera persona cuando yo estaba presente. Es que la señora tiene sus costumbres. Es que a la señora no le gusta cambiar nada. Es que la señora es de otra generación. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a Esperanza hablando por teléfono con su mamá. No, mami, no es tan fácil. La señora siempre está aquí. No tengo privacidad ni para hablar contigo. Se mete en todo, opina de todo. Todo le parece mal. Mi corazón se encogió. Yo, que había tratado de darles su espacio, que había renunciado a mi sala favorita para que ellos pudieran ver sus programas, que había guardado mis fotos familiares para que pusieran las suyas, era vista como una entrometida. «Ay, mami», siguió diciendo Esperanza, «a veces siento que vivo en casa de mi suegra, no en mi casa. Manuel dice que es temporal, pero ya van 2 años y ella no da señales de querer vivir sola. Ya está grande, pero se aferra como si fuera su casa de toda la vida. Era mi casa de toda la vida. La compré con mis ahorros después de años trabajando en casas ajenas. Cada peso que pagué por esa casa salió de mis manos cansadas de limpiar, planchar y cocinar para familias que ni siquiera recordaban mi nombre. Pero ahora resulta que yo era la que se aferraba, la que no entendía que debía irme. Esa noche me senté en la orilla de mi cama y por primera vez en meses lloré. No de coraje, sino de una tristeza profunda que me carcomía el pecho. Me sentía como una extraña en mi propia casa, como una visita que había sobrepasado su tiempo de estadía. Todo lo que había hecho por amor se había convertido en motivo de molestia. Recordé cuando Manuel era niño y se enfermaba. Yo me desvelaba toda la noche poniéndole trapitos húmedos en la frente, dándole té de hierbas, cantándole canciones para que pudiera dormir. Recordé las noches que me quedé cosiendo hasta tarde para vender ropa y poder pagarle la colegiatura. Recordé cuando se graduó de ingeniero y me abrazó llorando, diciéndome que todo se lo debía a mí, que yo era la mujer más fuerte del mundo. ¿En qué momento ese hijo agradecido se había convertido en este hombre que siempre tenía disculpas para su esposa y regaños para su madre? ¿Cuándo había perdido mi lugar en su corazón? La mañana siguiente me levanté como siempre, a las 5:30. Puse el café, calenté las tortillas, preparé huevos rancheros como le gustaban a Manuel. Esperanza bajó a las 7. Me dio los buenos días con una sonrisa falsa y se sirvió su café. Manuel bajó corriendo, como siempre, tarde para el trabajo. «Gracias, mamá», me dijo dándome un beso rápido en la mejilla antes de irse. Esperanza se fue sin despedirse, como había empezado a hacer desde hacía algunos meses. Me quedé sola en la cocina, viendo los platos sucios, sintiendo el vacío de una casa que ya no me sentía como mi hogar. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Era doña Carmen, mi vecina, con una taza de azúcar prestada. «Socorro», me dijo con cara de preocupación. «¿Está usted bien? Ayer la oí». Bueno, la oímos todos. Esa muchacha no tenía derecho a gritarle así. Por primera vez en meses, alguien me estaba validando. Alguien más había notado que lo que me pasaba no estaba bien. «Ay, doña Carmen», le dije invitándola a pasar. «Ya no sé qué hacer. Siento que estoy sobrando en mi propia casa». Doña Carmen se sentó conmigo en la mesa de la cocina y me puso su mano arrugada sobre la mía. «Mire, Socorro, yo crié 4 hijos y tuve 3 nueras. Aprendí que hay mujeres que llegan a complementar la familia y otras que llegan a sustituir a la suegra. Su Esperanza es del segundo tipo». Sus palabras me cayeron como agua fresca en el desierto. Por fin alguien entendía lo que me estaba pasando. «¿Usted cree que soy yo la que está mal, doña Carmen? ¿Cree que soy muy exigente? Socorro, usted es la mujer más educada y trabajadora de esta cuadra. Si esa muchacha no la valora, es porque no sabe reconocer lo que vale. Pero déjeme decirle algo. Usted no tiene que aguantar faltas de respeto en su propia casa, mucho menos delante de los vecinos». Doña Carmen se fue 1 hora después, pero sus palabras se quedaron conmigo todo el día. Por la tarde, cuando regresaron del trabajo,
Noté algo diferente en la manera como Esperanza me miraba. Había cierta satisfacción en sus ojos, como si el grito de la mañana hubiera sido una victoria para ella. Durante la cena, Manuel habló de su día en la oficina, de un proyecto nuevo, de un posible aumento de sueldo. Esperanza participaba animadamente en la conversación. Yo comía en silencio, sintiéndome invisible. Era como si no existiera, como si fuera un mueble más de la casa. «Mamá», me dijo Manuel de repente, «¿está usted bien? Está muy callada». Antes de que pudiera responder, Esperanza intervino. «Es que doña Socorro anda sensible desde la mañana. Ya le expliqué que no era personal, que solo estaba estresada, pero ya ve cómo se pone». No era personal. Esas 3 palabras se me clavaron en el corazón como espinas. Gritarme en la calle, humillarme delante de los vecinos, faltarme el respeto en mi propia casa, y no era personal. «No, hijo», dije finalmente. «No estoy sensible. Estoy pensando». «¿Yo? ¿Pensando en qué, mamá?» Miré a Manuel, a este hombre de 38 años que había sido mi mundo durante tanto tiempo, y luego miré a Esperanza, que me observaba con esa sonrisa que había aprendido a fingir tan bien. «Estoy pensando en muchas cosas, hijo, en muchas cosas». Esa noche, después de que se fueron a dormir, me quedé sentada en el sillón de la sala, viendo las fotos familiares que Esperanza había ido moviendo poco a poco hacia rincones menos visibles. Fotos de Manuel de niño, de su graduación, de nuestros paseos al parque cuando era pequeño. En todas esas fotos yo aparecía sonriendo, orgullosa, plena. ¿Cuándo había perdido esa sonrisa? ¿Cuándo había dejado de sentirme orgullosa de mi vida? Tomé el teléfono y marqué el número de mi hermana Dolores, que vive en Morelia. Llevábamos meses sin hablar porque cada vez que ella me preguntaba cómo estaba, yo le mentía diciéndole que todo andaba perfecto. «¿Socorro? ¿Qué pasó?» «Son las 11 de la noche». «Dolores», le dije con la voz quebrada, «necesito platicar contigo». Le conté todo. Los gritos, las humillaciones, la sensación de ser una extraña en mi propia casa. Dolores me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Socorro», me dijo finalmente, «¿te acuerdas de lo que nos decía nuestra mamá? Que una mujer debe saber cuándo quedarse y cuándo irse, pero nunca debe quedarse donde no la valoren. Pero es mi hijo, Dolores, es mi casa. Precisamente por eso, hermana, precisamente por eso». Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo el techo, pensando en las palabras de mi hermana, recordando a nuestra madre, que había enviudado joven y había sacado adelante a 7 hijos con dignidad y fortaleza. Ella nunca se dejó humillar por nadie, ni siquiera por la familia. A las 5 de la mañana me levanté y, en lugar de ir a la cocina como siempre, me senté en la mesa del comedor con un cuaderno y una pluma. Por primera vez en 2 años, no iba a preparar el desayuno. Por primera vez en 2 años, iba a pensar en mí antes que en ellos. Escribí una lista de todo lo que había hecho por esa familia en los últimos años. Había pagado la fiesta de bodas con mis ahorros. Les había dado casa y comida gratis. Había lavado, planchado y cocinado sin recibir ni un peso a cambio. Había cuidado a Esperanza cuando se enfermó de la vesícula. Había aguantado desplantes y humillaciones con tal de mantener unida a la familia. Luego escribí otra lista, todo lo que había recibido a cambio. Esa lista quedó prácticamente vacía. A las 7, Manuel bajó esperando encontrar su desayuno listo. Me encontró sentada en la mesa, con mis listas delante de mí. «Mamá, ¿dónde está el desayuno?» «Buenos días, hijo», le dije sin levantar la vista del cuaderno. «El desayuno está en la estufa. Puedes servirte tú mismo». Manuel me miró confundido, pero no dijo nada. Se sirvió un café y salió corriendo como siempre. Esperanza bajó 15 minutos después, esperando lo mismo que Manuel. «Doña Socorro, ¿no había tiempo de hacer huevos hoy?» La miré directamente a los ojos por primera vez en meses. Había tiempo, Esperanza, pero decidí usarlo en otras cosas. Algo en mi tono la alertó. Me miró con suspicacia, pero no dijo nada más. Se sirvió cereal con leche y se fue al trabajo sin despedirse. Me quedé sola en la casa. Pero por primera vez en mucho tiempo, la soledad se sentía diferente. No era la soledad de quien sobra, sino la soledad de quien está tomando una decisión importante.
Esa mañana, en lugar de limpiar la casa como hacía todos los días, salí a caminar por el barrio. Fui al parque donde solía llevar a Manuel cuando era niño. Me senté en la misma banca donde tantas veces le había leído cuentos. Y por primera vez en meses, respiré profundo. Una señora mayor que estaba alimentando palomas se me acercó. «Buenos días. ¿No la había visto por aquí en mucho tiempo?» «Buenos días, señora. Es que he estado muy ocupada». «Ah, sí. Los hijos casados traen muchas responsabilidades nuevas, ¿verdad?» No supe qué responder. ¿Responsabilidades? O más bien, ¿había convertido mi vida en una responsabilidad para otros? «Disculpe que le pregunte», siguió la señora, «pero usted no se ve muy contenta. ¿Está todo bien en casa?» Era una desconocida, pero algo en su mirada amable me hizo hablar. «Señora, ¿usted cree que una madre debe aguantar todo por amor a los hijos?» La señora dejó de echar migajas a las palomas y me miró fijamente. «Mire, jovencita, yo tengo 82 años y crié 5 hijos. Aprendí que el amor que se vuelve sufrimiento ya no es amor, es costumbre, y las costumbres malas hay que cambiarlas antes de que lo destruyan a uno». Regresé a casa esa tarde con una claridad que no había tenido en meses. Encontré a Esperanza en la sala, viendo televisión. Manuel aún no llegaba del trabajo. «Esperanza», le dije sentándome frente a ella, «necesitamos hablar». Ella apagó la televisión con cara de fastidio. «¿De qué, doña Socorro?» «De lo que pasó ayer, del grito en la calle». «Ay, doña Socorro, ya le dije que no fue personal. Estaba estresada». «No, Esperanza. No era sobre el estrés, era sobre el respeto». Por primera vez en meses vi algo parecido al nerviosismo en sus ojos. «No entiendo de qué habla». «Hablo de que en esta casa vamos a necesitar algunas reglas nuevas». Esperanza se rió con desdén. «¿Reglas? ¿Cómo cuáles?» «Como que nadie grita a nadie en esta casa. Como que las decisiones importantes se consultan. Como que si van a vivir aquí, van a contribuir con los gastos». El color se le fue de la cara. «¿Contribuir? Pero, doña Socorro, usted nunca había mencionado eso». «Porque pensé que era obvio, pero veo que no lo es». En ese momento llegó Manuel. Notó inmediatamente la tensión en el ambiente. «¿Qué pasa aquí?» «Tu mamá quiere cobrarnos renta», dijo Esperanza con voz de víctima. «No quiero cobrarles renta», aclaré. «Quiero que contribuyan con los gastos de la casa donde viven. Luz, agua, gas, teléfono, comida. Como cualquier pareja responsable». Manuel se sentó pesadamente en el sillón. «Mamá, ¿de dónde sale esto? Nunca habíamos hablado de dinero. Nunca habíamos hablado de muchas cosas, hijo. Pero creo que ya es hora». Y así, esa tarde nublada de octubre, comenzó a cambiar todo. Pero lo que ellos no sabían es que yo apenas estaba empezando. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrios rotos. Después de nuestra conversación sobre contribuir con los gastos, Esperanza cambió completamente su estrategia conmigo. Ya no me ignoraba como antes. Ahora me observaba. Me estudiaba como si fuera un animal peligroso que podía atacar en cualquier momento. Durante los desayunos, se sentaba frente a mí y me miraba mientras comía, como esperando que dijera algo que pudiera usar en mi contra. «Socorro», me dijo una mañana mientras Manuel se bañaba, usando mi nombre sin el doña que siempre había usado. «Espero que no vaya usted a andar platicando por ahí que nosotros no contribuimos. Los vecinos no necesitan saber los asuntos privados de esta familia». La miré por encima de mi taza de café. «Esperanza, yo no acostumbro a andar contando mi vida privada, pero tampoco voy a mentir si alguien me pregunta directamente». Sus ojos se endurecieron. «Bueno, es que a veces las personas mayores confunden las cosas, cuentan historias que no son exactamente como pasaron». Ahí estaba, la primera insinuación de que yo estaba perdiendo la razón, de que ya no era confiable. Era una técnica que había visto en las telenovelas, pero nunca pensé que alguien la usaría contra mí en la vida real. Mi memoria está perfectamente bien, Esperanza. Recuerdo exactamente cada palabra que hemos intercambiado. Ella sonrió, pero era una sonrisa fría, calculadora. «Por supuesto, doña Socorro, solo digo que a veces, con la edad, es normal que las cosas se vean diferentes». Manuel bajó en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. Esperanza inmediatamente cambió a su modo esposa perfecta, le sirvió café, le preguntó sobre sus planes del día, le dio un beso de despedida. Era como ver a una actriz cambiando de personaje en segundos.
Esa misma tarde, mientras yo tendía la ropa en el patio, escuché que Esperanza hablaba por teléfono con alguien. Su voz llegaba clara desde la ventana de su cuarto. No, mami, la cosa se está poniendo difícil aquí. La señora está empezando a ponerse rara, a inventar cosas. Ayer nos salió con que tenemos que pagar gastos, como si fuéramos inquilinos. Y hoy me estaba viendo todo feo durante el desayuno, como si fuera yo la que está haciendo algo malo. Mi sangre se heló. ¿Inventar cosas? ¿Ponerme rara? ¿Era así como ella iba a reescribir la historia? Sí, mami, yo creo que es cosa de la edad. Manuel no se ha dado cuenta porque llega cansado del trabajo, pero yo la veo todos los días. A veces dice cosas que no tienen sentido, a veces se queda viendo al vacío. Estoy empezando a preocuparme. Dejé caer la toalla que estaba colgando. Esperanza estaba construyendo una narrativa en la que yo era una anciana senil que inventaba problemas. Estaba sembrando dudas sobre mi capacidad mental para que, cuando yo me quejara de su comportamiento, la gente pensara que eran delirios de una mujer mayor. Esa noche, durante la cena, Manuel me preguntó cómo me sentía. Mamá, ¿está usted bien de salud? Esperanza me comentó que la veo un poco distraída últimamente. Ahí estaba. El veneno ya había llegado a oídos de mi hijo. Me siento perfectamente bien, Manuel. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada en especial. Solo que a veces, con la edad, es bueno estar atentos a los cambios. ¿No le gustaría que la lleváramos con el doctor para un chequeo general? Esperanza me miraba por encima de su plato con una sonrisa satisfecha. Había logrado que mi propio hijo dudara de mi estabilidad mental. Manuel, tengo 67 años, no 97. Mi mente está perfectamente clara. Claro, mamá, nadie dice lo contrario. Solo que un chequeo nunca está de más. Pero yo sabía que esa no era una sugerencia inocente. Era el primer paso de un plan que Esperanza había empezado a tejer. Si lograba convencer a todos de que yo estaba perdiendo la razón, cualquier queja mía se volvería irrelevante. Los días siguientes, Esperanza intensificó su campaña. Empezó a hacer comentarios sutiles delante de Manuel sobre cosas que supuestamente yo había olvidado o confundido. «Manuel, tu mamá puso sal en el café esta mañana en lugar de azúcar. Tu mamá me preguntó 3 veces la misma cosa hoy. Tu mamá se quedó parada en el patio como perdida hasta que la tuve que llamar». Todo eran mentiras, pero mentiras tan creíbles, tan cotidianas, que Manuel empezó a observarme con preocupación. Un día lo caché mirándome mientras yo leía el periódico, como si estuviera esperando que hiciera algo extraño. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué me miras así?» «No, mamá, no la estoy mirando de ninguna manera especial», pero sí lo hacía. Me miraba como se mira a alguien de quien ya no está seguro, a alguien que necesita supervisión. Una tarde decidí visitar a mi comadre Rosa, quien vive a unas cuadras de casa. Necesitaba hablar con alguien de mi edad, alguien que me conociera desde hace años y pudiera confirmar que yo estaba perfectamente cuerda. «Rosa», le dije después de que me sirvió un tecito de manzanilla, «¿tú me notas diferente? ¿Me ves como confundida o distraída?» Rosa me miró extrañada. «¿Por qué me preguntas eso, comadre? Tú estás igual que siempre. Tal vez un poco más seria últimamente, pero ¿quién no estaría seria con los problemas que tienes en casa? Entonces no me ves como olvidadiza o rara. Socorro, ¿qué te está pasando? Tú tienes la mente más clara de todas nosotras. ¿Por qué estas preguntas?» Le conté todo lo que había estado pasando. Rosa me escuchó con atención creciente y cuando terminé, estaba furiosa. «Esa desgraciada te está haciendo manipulación psicológica, Socorro». Manipulación psicológica. Mi nieta que estudia psicología me explicó. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia realidad, te hace creer que estás loca para controlarte mejor. Las palabras de Rosa me cayeron como un balde de agua fría. Eso era exactamente lo que Esperanza estaba haciendo. No era mi imaginación, no era paranoia mía. Era una estrategia deliberada para desacreditarme. ¿Y qué hago, Rosa? Manuel ya está empezando a creerle. Tienes que ser más lista que ella, comadre. Si está jugando sucio, tú también tienes que jugar, pero más inteligente. Regresé a casa esa tarde con una claridad nueva. Esperanza no solo quería que me fuera, quería asegurarse de que, si yo trataba de defenderme, nadie me creyera. Pero había subestimado a Socorro Hernández. Esa noche, después de que se durmieron,
Saqué un cuaderno viejo y empecé a escribir. Anoté cada mentira que Esperanza había dicho sobre mí, cada insinuación sobre mi salud mental, cada comentario manipulador. También anoté las fechas y los testigos presentes. Si ella quería jugar a que yo estaba perdiendo la memoria, yo le iba a demostrar que recordaba cada detalle. También empecé a recordar cómo habían cambiado las cosas gradualmente. Al principio, los cambios habían sido tan sutiles que no los noté. Esperanza había empezado por tomar pequeñas decisiones sin consultarme. Cambió la decoración de la sala mientras yo estaba en el mercado. Es una sorpresa, doña Socorro. ¿No le gusta? Pensé que le daría gusto tener algo más moderno. Luego había empezado a redistribuir los espacios. Doña Socorro, ¿no le parece que su televisión estaría mejor en su cuarto? Así puede ver sus programas sin que el ruido moleste cuando tenemos visitas. Poco a poco, me había ido empujando hacia los rincones de mi propia casa. Mi sillón favorito de la sala había sido reemplazado por uno más elegante que era incómodo para mí. Mis plantas del patio habían sido reorganizadas en un rincón menos visible. Mis fotos familiares habían ido rotando hacia espacios menos prominentes. Y yo había permitido todo eso por mantener la paz, por no parecer una suegra controladora, por hacer feliz a mi hijo. Había cedido mi territorio poquito a poco, sin darme cuenta de que cada concesión era vista no como generosidad, sino como debilidad. Recordé también cómo había cambiado mi relación con Manuel. Antes, él me consultaba todo. Mamá, ¿cree que debería tomar ese trabajo? Mamá, ¿qué opina de esta muchacha? Yo era su confidente, su consejera más confiable. Pero después de casarse, Esperanza se había vuelto su única consejera. Ahora Manuel tomaba decisiones importantes sin consultarme, incluso decisiones que afectaban mi casa y mi vida, como cuando decidieron convertir mi cuarto de costura en una oficina para Esperanza. No me preguntaron si estaba de acuerdo. Simplemente me informaron que ya habían comprado el escritorio y que lo instalarían el fin de semana. Mamá, me había dicho Manuel esa vez, usted ya casi no cose. Es mejor aprovechar ese espacio para algo más útil. ¿Útil para quién? Me había preguntado en silencio, pero no dije nada. Empaqué mis hilos, mis telas, mi máquina de coser que había sido mi compañera durante tantos años, y los guardé en el closet de mi cuarto. Otro pedazo de mi vida que desaparecía para hacer lugar a la vida de ellos. También recordé cómo habían cambiado las dinámicas familiares. Antes, las decisiones importantes se tomaban en la mesa del comedor, donde los tres podíamos participar. Ahora, Manuel y Esperanza se encerraban en su cuarto para hablar, y yo me enteraba de las decisiones después de que ya estaban tomadas. Ah, se me olvidó decirle, doña Socorro, me había dicho Esperanza una tarde. Decidimos cambiar de proveedor de gas. El nuevo viene mañana temprano para hacer la instalación. No era una consulta. Era una información. En mi propia casa ya no era parte del proceso de toma de decisiones. Era simplemente alguien que necesitaba ser informada de lo que otros habían decidido. Y las comidas familiares, que antes eran momentos de conexión y conversación, se habían vuelto ejercicios de supervivencia social. Esperanza y Manuel hablaban entre ellos sobre cosas que me excluían deliberadamente. Sus amigos, su trabajo, sus planes. Cuando yo trataba de participar en la conversación, mis comentarios eran recibidos con sonrisas educadas pero vacías, como cuando un niño interrumpe una conversación de adultos. Mamá, me había dicho Manuel una noche después de que yo comenté algo sobre las noticias, ya no se preocupe tanto por esas cosas. Es mejor que se concentre en cosas más positivas. Como si mis opiniones sobre el mundo fueran irrelevantes, como si mi experiencia de vida no tuviera valor, como si ya no fuera una persona completa con pensamientos e ideas propias. Pero lo que más me dolía era cómo había perdido mi papel de madre. Antes, Manuel me contaba sus problemas, sus preocupaciones, sus alegrías. Yo era la primera en saber si había tenido un buen día en el trabajo o si algo lo preocupaba. Ahora, toda esa intimidad emocional la compartía exclusivamente con Esperanza. Si Manuel llegaba estresado, era Esperanza quien lo consolaba. Si tenía buenas noticias, era a Esperanza a quien se las contaba primero. Yo me enteraba de la vida de mi hijo como un vecino se entera de las noticias del barrio, de segunda mano,
y solo de la información que consideraban apropiada para compartir. Una noche, mientras hacía las cuentas de la casa en la mesa de la cocina, Manuel se acercó y me vio sumando y restando números en un papel. «¿Qué está haciendo, mamá?» «Las cuentas de la casa, como he hecho toda la vida». «Ah», dijo con una sonrisa condescendiente, «¿no quiere que Esperanza la ayude con eso? Ella es muy buena con los números». Era otra forma sutil de sugerir que yo ya no era capaz de manejar mis propias finanzas. «No necesito ayuda, Manuel. He manejado estas cuentas desde antes de que Esperanza naciera». «Claro, mamá. Solo pensé que tal vez le gustaría tomarse un descanso de esas responsabilidades». Pero yo sabía que no se trataba de darme un descanso. Se trataba de quitarme el control sobre lo último que aún manejaba en mi casa: el dinero. Esa semana empecé a notar otros cambios sutiles. Esperanza había empezado a responder el teléfono de la casa y a filtrar mis llamadas. Doña Socorro era su hermana Dolores, pero le dije que estaba descansando y que la llamaría más tarde. ¿Por qué Esperanza había decidido que yo no podía hablar con mi hermana cuando ella llamaba? ¿Desde cuándo necesitaba su permiso para contestar mi propio teléfono? También noté que Esperanza había empezado a abrir mi correspondencia. «Doña Socorro, llegó su estado de cuenta del banco. Todo está en orden, no se preocupe. Esperanza, esa correspondencia es mía. Yo puedo abrirla». «Ay, doña Socorro, solo quería ahorrarle la molestia. Pero tiene razón, mejor se la dejo cerrada». Pero el daño ya estaba hecho. Esperanza ya sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuáles eran mis ingresos, cuáles eran mis gastos. Información que no tenía por qué saber, pero que ahora poseía. Una tarde, mientras limpiaba mi cuarto, encontré que algunas de mis cosas habían sido movidas. Documentos importantes que yo guardaba en un cajón específico estaban en otro lugar. Cuando le pregunté a Esperanza si sabía algo, me dijo que había estado ayudando a limpiar y que tal vez los había cambiado de lugar sin darse cuenta. «Es importante mantener todo bien organizado, doña Socorro. A veces los papeles importantes se pueden perder si no están en su lugar correcto». Otra vez la insinuación de que yo ya no era capaz de cuidar mis propias cosas, de organizar mi propia vida. Pero el momento en que todo se cristalizó para mí fue una tarde de domingo. Estaba en el patio regando mis plantas cuando llegó doña Carmen a platicar por encima de la cerca. «Socorro, ¿cómo está? Hace días que no la veo». «Aquí ando, doña Carmen, igual que siempre». «Ah, qué bueno. Es que ayer me encontré a su nuera en el mercado y me dijo que usted había estado un poquito delicada, que estaba descansando mucho». Mi sangre se heló. Esperanza había estado diciéndole a los vecinos que yo estaba enferma. «¿Delicada de qué, doña Carmen?» «Pues no me dijo exactamente, pero me dio a entender que, bueno, que a lo mejor estaba empezando a tener problemitas de la edad. ¿Me entiende? Problemitas de la edad. Era el eufemismo que la gente usaba para referirse a la demencia senil. Esperanza había estado sembrando en el barrio la idea de que yo estaba perdiendo la razón. Doña Carmen, yo estoy perfectamente bien». No sé por qué Esperanza le diría eso. Doña Carmen me miró con una expresión extraña, como si no supiera si creerme a mí o a Esperanza. «Bueno, pues qué bueno que esté bien, Socorro. Es que ya sabe uno cómo son las nueras, a veces se preocupan de más». Pero yo sabía que no era preocupación, era estrategia. Esperanza estaba construyendo un consenso en el barrio de que yo ya no era confiable, de que ya no era la mujer fuerte e independiente que había sido toda mi vida. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, escuché voces desde el cuarto de Manuel y Esperanza. Estaban hablando en voz baja, pero las paredes de la casa son delgadas y pude escuchar fragmentos de la conversación. «Cada día peor», decía Esperanza. «Tal vez deberíamos», respondía Manuel. «No es seguro para ella», continuaba Esperanza. «¿Qué opciones tenemos?», preguntaba Manuel. No pude escuchar toda la conversación, pero no necesitaba hacerlo. Estaban hablando de qué hacer conmigo, como si yo fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Me levanté de la cama y me acerqué más a la pared para tratar de escuchar mejor. «Casa de retiro», alcancé a escuchar de la voz de Esperanza. «Casa de retiro». Ahí estaba el plan final. No solo querían que me fuera de mi casa, querían encerrarme en un asilo. «No sé si está lista», decía Manuel. «Por su propia seguridad», insistía Esperanza. «Por mi propia seguridad». Esas palabras me dieron escalofríos.
Era la justificación perfecta. No me estaban echando por conveniencia, me estaban protegiendo por mi propio bien. Regresé a mi cama con el corazón acelerado. Esperanza había construido el caso perfecto. Había convencido a Manuel de que yo estaba perdiendo la razón. Había sembrado dudas en el barrio sobre mi capacidad mental, y ahora estaba presentando la institucionalización como un acto de amor y protección. Pero Socorro Hernández no se había criado en los barrios de Guadalajara para dejarse vencer tan fácilmente. Si Esperanza quería guerra, la iba a tener. Pero sería una guerra que yo pelearía con mis propias armas, con mi propia inteligencia y con la dignidad que había mantenido intacta durante 67 años de vida. Esa madrugada, mientras ellos dormían profundamente, me levanté y empecé a planear mi contraataque. Si pensaban que podían manipularme y deshacerse de mí tan fácilmente, estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Socorro Hernández. La batalla apenas comenzaba, y yo tenía algunas cartas bajo la manga que ellos ni siquiera imaginaban que existían. A las 5 de la mañana del lunes siguiente, me levanté con una claridad mental que no había tenido en meses. En lugar de ir directamente a la cocina a preparar el desayuno como había hecho durante los últimos 2 años, me senté en la mesa del comedor con un cuaderno limpio y una pluma. Por primera vez en mucho tiempo iba a planear mi vida en lugar de simplemente vivirla día a día. Escribí 3 listas. La primera, todo lo que era legalmente mío. La casa, por supuesto, estaba a mi nombre. También mi cuenta de banco, mi pensión, mis muebles, mis documentos importantes. La segunda lista, todo lo que necesitaba hacer para proteger lo que era mío. Y la tercera lista, todo lo que tenía que organizar para recuperar mi dignidad. Esperanza y Manuel bajaron a las 7 esperando encontrar el desayuno listo como siempre. En lugar de eso, me encontraron sentada tranquilamente en la mesa, bebiendo mi café y escribiendo en mi cuaderno. «Mamá, ¿no hubo tiempo para el desayuno hoy?», preguntó Manuel con esa voz de hijo consentido que había usado toda su vida. «Hubo tiempo, Manuel, pero decidí usar mi tiempo en otras cosas más importantes». Esperanza me miró con suspicacia. Podía ver en sus ojos que algo le parecía diferente en mí, pero no sabía exactamente qué. «Doña Socorro, ¿está bien? Se ve diferente esta mañana». «Estoy perfectamente bien, Esperanza. Nunca he estado mejor». Manuel se sirvió cereal y café rápidamente. Estaba acostumbrado a que todo estuviera listo para él, y mi cambio de rutina claramente lo había desconcertado. Esperanza también se sirvió algo rápido, pero no dejaba de mirarme. «Doña Socorro», dijo antes de irse, «hoy en la tarde necesitamos hablar. Hay algunas cosas importantes que discutir». «Perfecto, Esperanza. Yo también tengo algunas cosas importantes que discutir contigo». Después de que se fueron, me vestí con mi mejor ropa y salí de casa. Mi primera parada fue el banco donde había manejado mis finanzas durante los últimos 20 años. El gerente, licenciado Ramírez, me conocía bien y siempre me había tratado con respeto. «Señora Socorro, ¿en qué puedo ayudarla hoy?» «Licenciado Ramírez, necesito hacer algunos cambios importantes en mi cuenta. Quiero asegurarme de que nadie más tenga acceso a mi dinero sin mi autorización expresa». Le expliqué mi situación sin entrar en demasiados detalles. El licenciado Ramírez, que había trabajado en el banco durante 30 años, entendió inmediatamente de qué tipo de problema estaba hablando. «Señora Socorro, desafortunadamente estos casos son más comunes de lo que la gente piensa. Vamos a proteger sus finanzas completamente. Cambiamos todas las contraseñas de mi cuenta. Establecimos que cualquier transacción mayor a 500 pesos requeriría mi presencia física y mi identificación. Y creamos una nueva cuenta de ahorros que solo yo conocería. También pedí estados de cuenta por separado que se enviarían a un apartado postal que abrí ese mismo día. Una cosa más, licenciado Ramírez. ¿Podría darme una carta certificada que confirme que estoy en plenas facultades mentales para manejar mis finanzas?» «Por supuesto, señora Socorro. De hecho, voy a hacer algo mejor. La voy a referir con el doctor Martínez, que es médico del banco. Él puede hacer una evaluación formal de su capacidad mental y darle un certificado médico oficial». Una hora después, el doctor Martínez, un hombre mayor con cara amable, me hizo una serie de pruebas cognitivas sencillas. Matemáticas básicas, memoria,
orientación temporal y espacial, comprensión lectora. Señora Socorro, me dijo cuando terminamos, usted tiene la mente más clara que he visto en alguien de su edad en mucho tiempo. Sus resultados están muy por encima del promedio. ¿Puedo preguntarle por qué necesita esta evaluación? Le conté brevemente mi situación. El doctor Martínez negó con la cabeza con expresión de disgusto. Señora, esto que me cuenta es muy grave. Lo que le están haciendo se llama abuso psicológico hacia adultos mayores. Voy a darle no solo el certificado de capacidad mental, sino también información sobre sus derechos legales. Salí del banco esa mañana con un certificado médico que confirmaba mi plena capacidad mental, una carta del banco certificando mi competencia financiera y un folder con información sobre recursos legales para personas mayores víctimas de abuso. Mi siguiente parada fue el registro público de la propiedad. Quería confirmar que la casa seguía estando completamente a mi nombre y que no habían hecho ningún trámite extraño sin mi conocimiento. Todo está en orden, señora Socorro, me confirmó la empleada después de revisar los documentos. La propiedad está 100% a su nombre. No ha habido ningún movimiento o solicitud de cambio. Me sentí aliviada. Por lo menos Esperanza no había llegado tan lejos como para intentar robarme la casa legalmente. ¿Podría darme una copia certificada de la escritura? Y también quiero saber cuáles son mis derechos como propietaria, si hay personas viviendo en mi casa sin contrato de arrendamiento. La empleada me explicó que, como propietaria, yo tenía derecho absoluto a decidir quién vivía en mi casa y bajo qué condiciones. También me dio un folleto sobre desalojo de ocupantes no autorizados. Por la tarde, antes de que regresaran del trabajo, visité a mi comadre Rosa otra vez. Rosa, necesito que me hagas un favor muy importante. Quiero que seas testigo de algo. Le mostré todos los documentos que había obtenido durante el día. El certificado médico, la carta del banco, la escritura de la casa. Comadre, si alguna vez Manuel o Esperanza dicen que yo perdí la razón o que no puedo manejar mis asuntos, quiero que tengas copias de estos documentos como prueba de que hoy, en esta fecha, yo estaba perfectamente cuerda y tomando decisiones inteligentes. Rosa examinó todos los papeles cuidadosamente. Socorro, esto está muy bien pensado, pero ¿qué vas a hacer ahora? Voy a recuperar mi casa y mi dignidad, Rosa, pero lo voy a hacer de manera inteligente. Regresé a casa a las 5 de la tarde. Manuel y Esperanza llegaron poco después del trabajo. Durante la cena, noté que Esperanza me observaba constantemente, como si estuviera esperando que hiciera algo que confirmara sus teorías sobre mi supuesta incapacidad mental. Doña Socorro, dijo después de que terminamos de cenar, Manuel y yo hemos estado hablando sobre su bienestar. ¿Mi bienestar? Sí, intervino Manuel. Estamos preocupados por usted, mamá. Últimamente la vemos diferente, más distraída, más olvidadiza. ¿Diferente en qué sentido, hijo? Esperanza tomó la palabra. Bueno, doña Socorro, están las pequeñas cosas que hemos notado, como esta mañana que se le olvidó hacer el desayuno. O el otro día, cuando puso sal en lugar de azúcar en el café. Esperanza, yo nunca puse sal en el café. Eso es mentira. ¿Ve? Le dijo Esperanza a Manuel con una mirada significativa. Ya no recuerda cosas que pasaron hace pocos días. Era exactamente la trampa que yo había esperado. ¿Saben qué? Tienen razón en que debo cuidar mejor mi salud. Ambos se vieron sorprendidos. Claramente esperaban que me pusiera a la defensiva. Por eso hoy fui al médico a hacerme un chequeo completo. El color se le fue de la cara a Esperanza. ¿Al médico? ¿Por qué no nos dijo? Podríamos haberla acompañado. Saqué el certificado médico de mi bolsa y lo puse sobre la mesa. El doctor Martínez me hizo una evaluación completa de mis capacidades mentales. Los resultados están aquí. Manuel tomó el papel y lo leyó en voz alta. Certifico que la señora Socorro Hernández, de 67 años de edad, se encuentra en plenas facultades mentales, con capacidades cognitivas superiores al promedio para su grupo de edad, y completamente competente para tomar decisiones sobre su vida personal, financiera y legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá, dijo Manuel finalmente, esto es muy bueno. Nos da mucha tranquilidad. Pero yo veía en los ojos de Esperanza que estaba calculando, recalibrando su estrategia. No había esperado que yo tomara la iniciativa de esta manera.
Qué bueno, doña Socorro, dijo Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque, bueno, a veces estos exámenes no detectan todos los problemas. A lo mejor sería bueno una segunda opinión. Esperanza, le dije mirándola directamente a los ojos. Una cosa que el doctor sí detectó muy claramente es que estoy siendo víctima de abuso psicológico. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. ¿Abuso?, preguntó Manuel. Mamá, ¿de qué habla? Hablo de que alguien ha estado diciéndole a los vecinos que estoy perdiendo la razón. Hablo de que alguien ha estado inventando historias sobre cosas que supuestamente olvido o confundo. Hablo de que alguien ha estado planeando internarme en una casa de retiro sin mi consentimiento. Esperanza se puso pálida. Doña Socorro, yo nunca... ¿Quién le dijo esas cosas? Esperanza, las paredes de esta casa son delgadas. Anoche escuché su conversación sobre casas de retiro y sobre mi supuesta incapacidad. Manuel me miró con incredulidad. Mamá, nosotros nunca hemos hablado de internarla en ningún lado. ¿No, Manuel? Entonces, ¿por qué Esperanza le ha estado diciendo a doña Carmen que estoy delicada y que tengo problemitas de la edad? Esperanza estaba atrapada y lo sabía. Yo solo estaba preocupada. Si dije algo a los vecinos fue por preocupación genuina. No, Esperanza. Lo que has estado haciendo se llama manipulación psicológica. Es una forma de abuso psicológico donde haces que la víctima dude de su propia realidad. Manuel me miró sorprendido. Mamá, ¿dónde aprendió esa palabra? Aprendí muchas cosas hoy, hijo. También aprendí sobre mis derechos legales como propietaria de esta casa. Saqué la escritura certificada y la puse sobre la mesa junto al certificado médico. Esta casa es mía, legalmente, completamente mía. Ustedes viven aquí por mi generosidad, no por su derecho. El silencio era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mamá, dijo Manuel con voz temblorosa, nadie está cuestionando que la casa es suya. ¿No? Porque me parece que han estado tomando decisiones sobre mi casa sin consultarme. Han estado reorganizando mis espacios, leyendo mi correspondencia, filtrando mis llamadas telefónicas y planeando mi futuro sin incluirme en las decisiones. Esperanza finalmente explotó. Es que es imposible vivir así. Usted siempre está aquí, siempre observando, siempre opinando. No tenemos privacidad, no tenemos libertad en nuestro propio hogar. Su propio hogar, repetí lentamente. Esperanza, este no es su hogar. Este es mi hogar. Ustedes son huéspedes que se han quedado 2 años más de lo planeado. Pero mamá, intervino Manuel, pensé que nos consideraba familia. Los considero familia, Manuel, pero la familia no se abusa entre sí. La familia no se miente. La familia no trata de hacer que sus miembros mayores parezcan incompetentes para deshacerse de ellos. Nadie está tratando de deshacerse de usted, protestó Esperanza. ¿No? Entonces explícame qué significaba la conversación de anoche sobre casas de retiro y sobre que no es seguro que yo viva sola. Esperanza y Manuel se miraron, sabiendo que habían sido descubiertos. Está bien, dije levantándome de la mesa. Esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Saqué una hoja de papel donde había escrito mis nuevas reglas. Primero, si van a seguir viviendo en mi casa, van a contribuir con 500 pesos mensuales para gastos. Eso incluye luz, agua, gas y una parte proporcional de la comida. ¿500 pesos? Exclamó Esperanza. Eso es mucho dinero. Es menos de lo que pagarían por un cuarto en cualquier otro lado, Esperanza. Segundo, todas las decisiones que afecten esta casa o mi vida se discuten conmigo primero. Tercero, mi correspondencia la abro yo. Mis llamadas telefónicas las contesto yo. Mis asuntos personales los manejo yo. Mamá, dijo Manuel, esto parece muy extremo. ¿Qué extremo? ¿Extremo es querer ser tratada con respeto en mi propia casa? Cuarto, si alguno de ustedes vuelve a difundir rumores sobre mi salud mental o mi capacidad, se van de esta casa inmediatamente. Esperanza se levantó bruscamente de la mesa. Esto es ridículo. Usted está actuando como una loca. Ahí tienes, Manuel, le dije a mi hijo. ¿Escuchaste lo que acaba de decir tu esposa? Después de todo lo que hemos hablado hoy, después de mostrarles el certificado médico, tu esposa todavía me está llamando loca. Manuel le dirigió una mirada severa a Esperanza. Esperanza, eso no está bien. Pero es que está actuando de manera irracional, gritó Esperanza. No, Esperanza,
Estoy actuando de manera racional por primera vez en 2 años. Y aquí está la 5ª regla. En esta casa no se grita. Si no pueden comunicarse como adultos civilizados, pueden buscar otro lugar donde vivir. Esperanza salió furiosa hacia su cuarto, dando un portazo. Manuel se quedó sentado en la mesa, viéndose confundido y abrumado. «Mamá», me dijo finalmente. No sabía que se sentía tan maltratada. «Hijo, yo traté de hablar contigo varias veces, pero siempre tenías una excusa para Esperanza. Siempre yo era la que tenía que entender y ceder. Pero mamá, es mi esposa. No puedo estar en contra de ella». «No te estoy pidiendo que estés en contra de ella, Manuel. Te estoy pidiendo que no estés en contra de mí». Manuel se quedó pensativo. «¿Esperanza realmente ha estado diciendo que usted está perdiendo la razón? Pregúntale a doña Carmen. Pregúntale a don Raúl del puesto de elotes. Pregúntale a cualquier vecino. Tu esposa ha estado construyendo una narrativa sobre mi supuesta incapacidad mental para justificar el maltrato que me da». «¿Y de verdad estuvimos hablando de casas de retiro anoche? Manuel, ¿tú mismo no recuerdas tu propia conversación?» Mi hijo se pasó las manos por la cara, finalmente confrontando la realidad de lo que había estado pasando. «Mamá, yo no sabía que las cosas habían llegado tan lejos. ¿Y ahora qué, hijo? Ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer?» Manuel se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente se levantó de la mesa. «Mamá, necesito hablar con Esperanza. Necesitamos resolver esto. Manuel, la única resolución que acepto es respeto. Si Esperanza no puede darme eso, entonces tendrá que buscar otro lugar donde vivir. Y si ella se va, ¿usted me va a pedir que me vaya también?» Esa pregunta me rompió el corazón, pero tenía que ser honesta. «Manuel, tú eres mi hijo y siempre serás bienvenido en mi casa. Pero no voy a tolerar más abuso de nadie, incluyendo de ti, si decides apoyar el comportamiento de tu esposa». Esa noche, desde mi cuarto, escuché una discusión intensa entre Manuel y Esperanza. No pude distinguir todas las palabras, pero el tono era claramente de confrontación. Esperanza gritaba. Manuel trataba de mantener la voz baja. A las 11 de la noche, Manuel tocó mi puerta. «Mamá, ¿puede hablar con nosotros?» Bajé a la sala donde estaban sentados los dos. Esperanza tenía los ojos rojos de llorar, pero su expresión seguía siendo desafiante. «Mamá», dijo Manuel. «Esperanza quiere disculparse». Esperanza me miró con resentimiento. «Lamento si la hice sentir mal, doña Socorro. No era mi intención». «Esperanza, esa no es una disculpa real. Esa es una no disculpa. ¿Qué quiere que le diga? Quiero que reconozcas lo que hiciste. Quiero que admitas que mentiste sobre mi salud mental, que manipulaste a Manuel, que difundiste rumores falsos sobre mí y que planeaste internarme sin mi consentimiento. Yo nunca planeé internarla». «Esperanza, anoche escuché la conversación sobre casas de retiro». Manuel la miró. «Esperanza, ¿de verdad hablamos de eso?» Esperanza se quebró finalmente. «Está bien, sí, hablé de casas de retiro, pero era porque pensé que sería mejor para todos. Usted siempre está aquí, siempre interfiriendo. No tenemos vida propia. Ahí está la verdad», le dije a Manuel. «No era por mi bienestar, era porque les estorbo». «Mamá», dijo Manuel con voz quebrada, yo lo siento mucho. ¿De verdad no sabía que tu esposa me estaba maltratando psicológicamente? ¿Que me estaba haciendo creer que estaba perdiendo la razón? ¿Que estaban planeando deshacerse de mí?» Cuando lo dice así, suena terrible. Es terrible, Manuel. Y lo que es peor es que mi propio hijo no se dio cuenta. Esperanza se levantó bruscamente. «Ya no puedo más con esto. Si no quiere que viva aquí, me voy. Pero Manuel se viene conmigo». Mi corazón se detuvo. Era el ultimátum que había estado temiendo. Manuel me miró con angustia. «Mamá, hijo», le dije con toda la calma que pude reunir. «Tú tienes que tomar tu propia decisión, pero ya no voy a permitir que me maltraten en mi propia casa. ¿Me está obligando a escoger entre usted y mi esposa?» «No, Manuel, tu esposa te está obligando a escoger. Yo solo estoy estableciendo límites básicos de respeto». Esperanza cruzó los brazos. «Manuel, ¿vienes o te quedas?» Mi hijo se veía desgarrado entre dos mundos. Finalmente, habló. «Esperanza, lo que le hiciste a mi mamá estuvo mal. No puedo defender eso. ¿Entonces te quedas con ella?»
Me quedo aquí hasta que tú puedas disculparte de verdad y respetar las reglas de mi mamá. Esperanza lo miró con incredulidad. No puedo creer que escojas a tu mamá sobre tu esposa. No estoy escogiendo a nadie, Esperanza. Estoy escogiendo lo que está bien. Esperanza subió las escaleras hecha una furia. La escuchamos hacer maletas y tirar cosas. Una hora después, bajó con 2 maletas. Manuel, esta es tu última oportunidad. Mi hijo la miró con tristeza. Esperanza, cuando estés lista para disculparte de verdad y tratar a mi mamá con respeto, hablaremos. Esperanza salió dando un portazo que se escuchó en toda la cuadra. Manuel y yo nos quedamos sentados en la sala en silencio por un largo rato. ¿Hice lo correcto, mamá? Hijo, defendiste la verdad y la justicia. Eso siempre es lo correcto. ¿Y si Esperanza no regresa? Entonces será su decisión, Manuel. Pero ya no vamos a vivir bajo chantajes y manipulaciones. Esa noche, por primera vez en 2 años, me fui a dormir sintiendo que era dueña de mi propia casa otra vez. Pero lo que no sabía era que Esperanza apenas estaba comenzando su verdadera guerra en mi contra. Los primeros días después de que Esperanza se fuera, fueron extrañamente pacíficos. Manuel y yo recuperamos una rutina que habíamos perdido hacía mucho tiempo. Desayunábamos juntos sin prisas, platicábamos durante las comidas, veíamos televisión en las noches como cuando él era soltero. Por momentos, parecía que habíamos regresado a aquellos días cuando éramos solo él y yo contra el mundo. «Mamá», me dijo una mañana mientras tomábamos café, no me había dado cuenta de cuánto había cambiado nuestra relación. Se siente bien poder platicar con usted otra vez. A mí también me gusta, hijo. Te extrañaba mucho. ¿De verdad Esperanza estaba haciendo todas esas cosas que usted dijo? ¿Los rumores sobre su salud mental? Manuel, pregúntale a cualquier vecino. Esperanza había construido toda una historia sobre mi supuesta incapacidad. Mi hijo negó con la cabeza con tristeza. No sé cómo no me di cuenta. Te diste cuenta, hijo, solo que decidiste no ver. Era una verdad dura, pero necesaria. Manuel había elegido la comodidad de ignorar las señales obvias porque confrontar la realidad habría sido más difícil. El miércoles por la tarde, mientras regaba mis plantas en el patio, doña Carmen se asomó por la cerca. «Socorro, ¿cómo está? Vi que su nuera se fue con maletas el lunes por la noche». «Sí, doña Carmen. Tuvimos algunas diferencias». «Ay, qué lástima. Aunque entre nosotras», bajó la voz, «esa muchacha últimamente andaba muy rara. El otro día me dijo que usted estaba empezando a tener problemas de memoria». «¿Le dijo eso?» «Sí, y yo le dije que no me parecía. Usted siempre ha tenido la mente muy clara». Pero ella insistía en que usted había estado haciendo cosas extrañas. Era exactamente lo que yo había sospechado. ¿Qué tipo de cosas le dijo que yo hacía? Pues que a veces usted se quedaba viendo al vacío, que se le olvidaban las cosas, que andaba confundida. Pero yo nunca la he visto así, Socorro. Gracias por decirme eso, doña Carmen. Es importante que yo sepa qué estaba diciendo de mí. ¿Y va a regresar la muchacha? No lo sé, doña Carmen. Eso depende de si puede aprender a respetar a los demás. Esa tarde, Manuel llegó del trabajo más temprano de lo normal. Se veía preocupado. «Mamá, Esperanza me llamó al trabajo». Mi corazón se tensó. ¿Qué quería? Quiere que vayamos a terapia de pareja. Dice que tenemos que resolver nuestros problemas de comunicación. ¿Sí, problemas de comunicación? Según ella, el problema es que usted nos manipuló para que peleáramos. Dice que usted está usando técnicas de manipulación psicológica contra ella. Me reí sin humor. ¿Técnicas de manipulación psicológica? ¿Como exigir respeto básico y presentar evidencias médicas de mi capacidad mental? Mamá, yo sé que lo que Esperanza hizo estuvo mal, pero es mi esposa. Tengo que intentar arreglar las cosas. Manuel, nadie te está pidiendo que no intentes arreglar tu matrimonio, pero no puedes arreglarlo a costa de permitir que me maltraten. Pero si vamos a terapia, tal vez podamos encontrar una manera de que todos vivamos en paz. Hijo, la paz no se construye permitiendo que los abusadores continúen abusando. Se construye estableciendo límites claros y manteniéndolos. Manuel se veía desgarrado. ¿Qué quiere que haga, mamá? ¿Que me divorcie? Quiero que seas un hombre que no permite que maltraten a su madre. Lo que hagas con tu matrimonio es tu decisión. Esa noche, Manuel salió a cenar con Esperanza. Regresó a las 11, callado y pensativo. «¿Cómo te fue, hijo?»
Esperanza quiere regresar a la casa, pero con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Quiere que usted vaya a terapia psicológica para trabajar en sus problemas de control. También quiere que firmemos un acuerdo de convivencia donde se especifique que ella tiene derecho a privacidad y que usted no puede interferir en nuestro matrimonio. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Problemas de control? Manuel, ¿tú escuchaste lo que acabas de decir? Mamá, yo solo quiero que mi familia esté junta. Hijo, tu familia puede estar junta, pero no sobre la base de humillar y maltratar a tu madre. Pero tal vez si usted fuera a terapia. Manuel, lo interrumpí. Ayer mismo te mostré un certificado médico que confirma que estoy en plenas facultades mentales. ¿Ahora quieres que vaya a terapia porque tu esposa dice que tengo problemas de control? Es que tal vez todos podríamos beneficiarnos de ayuda profesional. ¿Sabes qué, hijo? Tienes razón. Todos podríamos beneficiarnos, pero no de la manera que Esperanza propone. Al día siguiente, llamé al doctor Martínez, el médico del banco que me había evaluado. Doctor Martínez, ¿podría recomendarme un psicólogo especializado en dinámicas familiares y abuso hacia adultos mayores? Por supuesto, señora Socorro. Le voy a dar el contacto de la doctora Fernanda Ruiz. Ella es excelente en estos casos. Esa tarde llamé al consultorio de la doctora Ruiz y pedí una cita. No solo para mí, sino también para terapia familiar. Doctora, necesito que evalúe una situación familiar compleja. Quiero asegurarme de que cualquier proceso de reconciliación se base en la realidad, no en manipulaciones. La doctora Ruiz me citó para el viernes por la tarde. Cuando llegué a su consultorio, me recibió una mujer de unos 50 años, con una presencia calmada pero autoritaria. Señora Socorro, platíqueme qué está pasando en su familia. Le conté toda la historia desde el principio. Los cambios graduales en Esperanza, las mentiras sobre mi salud mental, las manipulaciones, el plan de internarme, todo. La doctora tomaba notas y me hacía preguntas específicas. Señora Socorro, lo que me describe es un caso clásico de abuso psicológico hacia adultos mayores, combinado con manipulación psicológica sistemático. Su nuera estaba implementando una estrategia muy sofisticada para aislarla y desacreditarla. ¿Entonces yo no estoy loca? Todo lo contrario. Sus respuestas fueron las de una persona mentalmente sana defendiéndose de ataques psicológicos. El hecho de que haya buscado certificación médica y legal muestra un pensamiento estratégico muy claro. Me sentí enormemente aliviada. Finalmente, un profesional de la salud mental confirmaba lo que yo había sabido todo el tiempo. Doctora, mi nuera quiere que vengamos a terapia familiar, pero con la condición de que yo reconozca que tengo problemas de control. Señora Socorro, eso es exactamente lo que esperaría de un abusador. Quieren que la terapia se centre en arreglar a la víctima en lugar de abordar el abuso. ¿Usted estaría dispuesta a hacer terapia familiar, pero evaluando la situación real en lugar de las acusaciones falsas? Por supuesto, pero quiero advertirle que este tipo de terapia puede ser muy reveladora. Los abusadores generalmente no responden bien cuando se exponen sus tácticas. El sábado por la tarde, Manuel regresó de otra reunión con Esperanza. Mamá, Esperanza acepta venir a terapia familiar, pero quiere que sea con el psicólogo que ella elija. Manuel, yo ya hice una cita con una especialista en dinámicas familiares. Si Esperanza realmente quiere resolver los problemas, puede venir con la doctora que yo seleccioné. Ella dice que no confía en un psicólogo que usted haya elegido, porque va a estar de su lado. Hijo, ¿escuchas lo que estás diciendo? Esperanza no quiere resolver los problemas. Quiere controlar hasta la manera en que se resuelven. Pero mamá, Manuel, no voy a ir a terapia con un psicólogo elegido por la persona que me abusó psicológicamente. Es como pedirle a una mujer golpeada que vaya a terapia con el psicólogo que eligió su esposo abusivo. Mi hijo se quedó callado por un momento. ¿De verdad cree que Esperanza la abusó psicológicamente? Manuel, ¿tú qué crees? ¿Inventar historias sobre mi salud mental es abuso? ¿Aislarme de mis decisiones en mi propia casa es abuso? ¿Planear internarme sin mi consentimiento es abuso? Cuando lo dice así, no es cuando lo digo así, Manuel. Así fue como pasó. Esa noche, Manuel le dijo a Esperanza que la terapia sería con la doctora que yo había elegido o no habría terapia. Esperanza se negó rotundamente. El lunes por la mañana recibí una llamada inesperada.
Era la hermana de Esperanza, que vivía en Puebla. Señora Socorro, soy Rosario, la hermana de Esperanza. Hola, Rosario. ¿Cómo está? Señora Socorro, estoy muy preocupada. Esperanza me platicó que usted la corrió de la casa y que ahora está tratando de separar a Manuel de ella. Ahí estaba. Esperanza había empezado a movilizar a su familia con una versión distorsionada de los eventos. Rosario, ¿Esperanza le contó por qué hubo problemas entre nosotras? Me dijo que usted se había puesto muy controladora y posesiva, que no los dejaba vivir en paz, y que cuando ella trató de hablar con usted la acusó de cosas terribles. ¿Le dijo que estuvo diciéndole a los vecinos que yo estaba perdiendo la razón? Hubo una pausa. No, eso no me lo dijo. ¿Le dijo que planeaba internarme en una casa de retiro sin mi consentimiento? Otra pausa más larga. Tampoco me dijo eso. Rosario, su hermana no me está contando la historia completa. ¿Le gustaría venir a visitarnos para que pueda ver la situación con sus propios ojos? ¿Usted me invitaría a su casa? Por supuesto. Usted es familia de Manuel, lo que la hace familia mía también. Rosario llegó el miércoles por la tarde. Era una mujer mayor que Esperanza, más seria, con ojos observadores. Durante la cena, noté que estaba evaluando cada interacción entre Manuel y yo. Señora Socorro, me dijo después de cenar, ¿puedo hacerle algunas preguntas directas? Por supuesto, Rosario. Esperanza me dijo que usted no los dejaba tener privacidad, que siempre estaba interfiriendo en su matrimonio. Le expliqué cómo había perdido gradualmente mi espacio en mi propia casa, cómo había sido excluida de las decisiones que me afectaban directamente. También me dijo que usted se había vuelto muy olvidadiza y que ella estaba preocupada por su salud mental. Le mostré el certificado médico que confirmaba mi plena capacidad mental. Rosario examinó el documento cuidadosamente. ¿Y por qué Esperanza no me contó sobre este certificado? Probablemente porque contradice la narrativa que ha estado construyendo sobre mí. Señora Socorro, ¿puedo preguntarle algo más? ¿Usted le dijo a Esperanza que se fuera de la casa? No, Rosario. Yo establecí reglas básicas de respeto y convivencia. Esperanza decidió irse porque no podía aceptar tratarme con dignidad. Manuel intervino. Rosario, lo que pasó fue que mamá pidió que contribuyéramos con los gastos de la casa y que nos comportáramos como huéspedes respetuosos en lugar de como dueños. Esperanza se molestó y se fue. Rosario asintió lentamente. ¿Y la acusación de que planear internarla? Le contamos sobre la conversación que había escuchado sobre casas de retiro. Esperanza no me dijo nada de eso, murmuró Rosario. Esa noche, Rosario habló por teléfono con Esperanza durante más de 1 hora. Desde mi cuarto, escuché el tono cada vez más elevado de la conversación. La mañana siguiente, Rosario vino a desayunar conmigo antes de irse. Señora Socorro, le debo una disculpa. Mi hermana no me contó la historia completa. ¿Habló con ella anoche? Sí. Y cuando la confronté con lo que usted me dijo, admitió varias cosas que no me había contado antes. ¿Cómo qué? Como que sí había estado preocupada por cómo los vecinos la veían mientras vivía en casa de su suegra. Como que sí había comentado con algunas personas que tal vez usted necesitaba más supervisión. Y como que sí habían hablado de opciones de cuidado para usted. ¿Y qué le dijo usted? Le dije que estaba muy decepcionada de ella, que la mujer que me describió no era la suegra generosa que había conocido, sino una víctima de sus propias inseguridades y manipulaciones. Me quedé sorprendida. No había esperado que la hermana de Esperanza tomara mi lado. Rosario, ¿por qué está siendo tan comprensiva conmigo? Porque mi esposo y yo vivimos con mi suegra durante 5 años después de casarnos. Sé lo difícil que puede ser, pero también sé lo importante que es mantener el respeto. Si yo hubiera tratado a mi suegra como Esperanza la trató a usted, mi esposo me habría corrido de la casa. ¿Y qué va a pasar ahora? Le dije a Esperanza que si quiere salvar su matrimonio, tiene que tragarse su orgullo y disculparse de verdad con usted. No una disculpa falsa, sino un reconocimiento real de lo que hizo mal. Esa tarde, después de que Rosario se fue, recibí una llamada de Esperanza. Doña Socorro, ¿podemos hablar? Podemos hablar, Esperanza, pero no en persona hasta que estés preparada para una disculpa real. ¿Qué quiere decir con una disculpa real? Quiero que reconozcas específicamente lo que hiciste mal. Quiero que admitas que mentiste sobre mi salud mental, que manipulaste a Manuel
y que planeaste deshacerte de mí. Hubo un largo silencio. Está bien. Sí hice esas cosas. Era la primera vez que Esperanza admitía completamente sus acciones. ¿Y por qué las hiciste, Esperanza? ¿Por qué? Porque me sentía como si no tuviera control sobre mi propia vida. Siempre estaba usted ahí, en su casa, y yo me sentía como una invitada permanente. Esperanza, tú eras una invitada permanente. Esta nunca fue tu casa. Lo sé. Y en lugar de hablar con usted sobre mis sentimientos, decidí tratar de hacer que se fuera. ¿Entiendes que lo que hiciste fue abuso psicológico? Otra pausa larga. Sí, lo entiendo. ¿Y entiendes que tu comportamiento dañó mi relación con mi hijo? Sí. ¿Y entiendes que podrías haber destruido mi reputación en el barrio con tus mentiras sobre mi salud mental? Sí, doña Socorro, entiendo todo eso. Esperanza, reconocer lo que hiciste es el primer paso, pero reconocer no es suficiente. ¿Qué estás dispuesta a hacer para reparar el daño? No sé. Dígame qué quiere que haga. Primero, quiero que hables con cada vecino al que le mentiste sobre mi salud mental y que corrijas esas mentiras. ¿De verdad? De verdad. Segundo, quiero que vayas a terapia individual para trabajar en tus problemas de control y manipulación antes de que hablemos de reconciliación familiar. ¿Y después de eso? Después de eso, podremos hablar sobre la posibilidad de que regreses a vivir aquí, pero bajo reglas muy claras que nunca más podrán ser quebrantadas. ¿Cuáles reglas? Contribución económica, respeto absoluto, consulta en todas las decisiones que afecten la casa y cero tolerancia para mentiras o manipulaciones. ¿Y si acepto todo eso? Entonces podremos intentar reconstruir nuestra relación familiar, pero sobre una base de honestidad y respeto mutuo. Doña Socorro, ¿me puede dar otra oportunidad? Esperanza, las oportunidades se ganan con acciones, no con palabras. Cuando hayas hecho lo que te pedí, hablaremos. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Esperanza había admitido sus errores, pero admitir y cambiar son dos cosas muy diferentes. Esa noche, mientras cenaba con Manuel, le conté sobre la conversación. ¿Cree que Esperanza va a hacer lo que le pidió mamá? No lo sé, hijo. Pero por primera vez siento que hay una posibilidad real de reconciliación basada en el respeto. ¿Y si no lo hace? Entonces habrá demostrado que no está lista para ser parte de esta familia. ¿Y nosotros qué, mamá? ¿Usted y yo? Tú y yo vamos a estar bien, Manuel, independientemente de lo que decida Esperanza. 2 semanas después, Esperanza empezó a cumplir su palabra. Primero, habló con doña Carmen y admitió que había exagerado sus preocupaciones sobre mi salud mental. Luego habló con otros vecinos, corrigiendo las mentiras que había difundido. También empezó terapia individual con una psicóloga especializada en problemas de control y manipulación. 1 mes después, me pidió una reunión para hablar sobre su regreso a casa. Doña Socorro, me dijo con una humildad que nunca había visto en ella. He estado trabajando en terapia para entender por qué hice lo que hice. Mi psicóloga me ha ayudado a ver que mis acciones fueron abusivas y destructivas. ¿Y qué has aprendido, Esperanza? He aprendido que mis inseguridades no justifican lastimar a otras personas. He aprendido que el respeto no es negociable. Y he aprendido que una familia funcional se basa en la honestidad, no en la manipulación. ¿Y estás preparada para vivir bajo las reglas que establecí? Sí, doña Socorro. Estoy preparada para ser una huésped respetuosa en su casa hasta que podamos mudarnos a nuestro propio lugar. ¿Una huésped respetuosa? Sí. Esta es su casa. Usted es la dueña. Y yo soy afortunada de que me permita vivir aquí. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Esperanza, si regresas, no habrá más oportunidades. Un solo acto de falta de respeto, una sola mentira, una sola manipulación, y te vas para siempre. Lo entiendo, doña Socorro, y lo acepto. 3 meses después de que se fuera, Esperanza regresó a casa, pero regresó como una persona diferente. Una persona que había aprendido que el respeto no es opcional, que la honestidad no es negociable, y que las familias se construyen sobre la base del amor mutuo, no del control. Y yo, Socorro Hernández, había recuperado no solo mi casa, sino mi dignidad, mi lugar en mi familia, y la certeza de que nunca más permitiría que nadie me faltara al respeto en mi propia casa.
A veces, las batallas más importantes que peleamos son las que defendemos nuestra propia dignidad. Y a veces, ganar esas batallas significa que todos, incluso nuestros adversarios, pueden aprender a ser mejores personas. 6 meses después de que Esperanza regresara a casa, la vida había encontrado un ritmo nuevo y sereno. Me levantaba cada mañana sabiendo que era respetada en mi propia casa, que mi palabra tenía valor, que mis decisiones eran consultadas y respetadas. No era la misma mujer que había permitido ser humillada en la calle. Era alguien que había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Esperanza cumplía religiosamente con todas las reglas que habíamos establecido. Contribuía con los gastos, me consultaba antes de hacer cambios en la casa y había desarrollado una cortesía genuina que nunca había mostrado antes. Pero lo más importante era que había aprendido a verme como una persona completa, no como un obstáculo para su felicidad. «Doña Socorro», me dijo una mañana mientras desayunábamos, «quería agradecerle por darme otra oportunidad. La terapia me ha ayudado a entender que mis problemas no eran con usted, sino conmigo misma». «Esperanza, todos tenemos que aprender a convivir. Lo importante es que lo intentemos con honestidad». Manuel había cambiado también. Ya no era el hombre dividido entre dos lealtades. Había aprendido que defender la justicia no significaba escoger bandos, sino escoger lo correcto. Nuestra relación de madre e hijo se había fortalecido de maneras que no había imaginado posibles. «Mamá», me dijo una tarde mientras regaba mis plantas, «quiero que sepa que estoy orgulloso de cómo manejó toda esta situación. Usted me enseñó que la dignidad no se negocia». Los vecinos del barrio también habían notado los cambios. Doña Carmen me comentó que se veía más tranquila, más segura de mí misma. «Socorro, usted anda diferente. Se ve como la mujer fuerte que siempre fue». «Es que recuperé algo que había perdido, doña Carmen. Recuperé el respeto por mí misma». Una tarde, mientras organizaba mis documentos importantes, encontré el cuaderno donde había anotado todo lo que pasó durante esos meses difíciles. Leí mis propias palabras describiendo la humillación, la confusión, el dolor de sentirme extraña en mi propia casa. Pero también leí sobre mi despertar, mi decisión de defenderme, mi proceso de recuperar mi dignidad. Cerré el cuaderno y lo guardé en una caja junto con el certificado médico que había obtenido, las cartas del banco y todos los documentos que había reunido para defenderme. No los guardaba como trofeos, sino como recordatorios de que una mujer de 67 años puede defenderse cuando la situación lo requiere. Esa noche, durante la cena, Esperanza y Manuel me dieron una noticia que había estado esperando. «Doña Socorro», dijo Esperanza, «encontramos un departamento que nos gusta. Podríamos mudarnos el próximo mes. ¿Están seguros de que están listos?» «Sí, mamá», respondió Manuel. «Creo que es tiempo de que tengamos nuestro propio espacio, pero ahora con una relación sana con usted». Los miré a ambos y sonreí. «Me da mucho gusto. Van a ser buenos vecinos». «¿Vecinos?», preguntó Esperanza. «Sí, porque van a seguir siendo familia, solo que ahora cada quien en su casa, visitándose por gusto, no por obligación». El mes siguiente, los ayudé a empacar sus cosas. No había resentimiento, no había prisa por deshacerse de ellos. Era simplemente el orden natural de las cosas. Los hijos crecen, se independizan y las madres aprenden a disfrutar de su propio espacio otra vez. El día que se mudaron, Esperanza se acercó a mí antes de irse. «Doña Socorro, sé que nunca podré reparar completamente el daño que le hice, pero quiero que sepa que la respeto profundamente y que he aprendido mucho de usted sobre lo que significa ser una mujer fuerte. Esperanza, el pasado es pasado. Lo importante es el presente y el futuro que construimos juntas». Esa noche me senté en mi sala, en mi sillón favorito que había recuperado, viendo mis fotos familiares que estaban otra vez en lugares prominentes. La casa se sentía diferente, no vacía, sino completa. Era mi espacio, mi refugio, mi reino pequeño pero digno. Tomé mi taza de té de manzanilla y salí al patio a ver las estrellas. Mis plantas se veían hermosas. Mis geranios florecían abundantemente. Todo estaba en su lugar porque yo había decidido que así fuera.
Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían tenido que defender su dignidad en algún momento de sus vidas. Mujeres que habían aprendido que el silencio no siempre es paz, que a veces hay que hacer ruido para recuperar la tranquilidad. Gracias, Dios, susurré mirando hacia arriba, por darme la fuerza para defenderme cuando más lo necesitaba. A la semana siguiente, Manuel y Esperanza vinieron a visitarme. No porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían hacerlo. Almorzamos juntos, platicamos como familia y cuando se fueron, me dieron besos de despedida genuinos. Los veo el domingo para la comida familiar, les dije desde la puerta. Ahí estaremos, mamá, respondió Manuel. Yo traigo el postre, doña Socorro, añadió Esperanza. Los vi alejarse en su carro y regresé a mi casa. Mi casa, donde era la reina indiscutible, donde mis decisiones eran respetadas, donde mi palabra era ley. Me serví otra taza de té y me senté en mi sillón favorito. Tomé un libro que había querido leer desde hacía meses, pero que nunca había tenido tiempo de disfrutar. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para hacer las cosas que me daban placer. A veces, la victoria más grande no es ganar una guerra, sino enseñarle a otros que merecemos respeto. Y a veces, el mayor nuevo comienzo es simplemente recuperar la paz en tu propio hogar.